Piensa en el momento en que un chisme real susurrado en los pasillos de un palacio se convierte en una guerra abierta. ¿Qué pasa cuando la perfección de la realeza se rompe con un insulto público? Y si ese instante lo cambia todo para siempre. Esa noche la atmósfera en el palacio era de una calma casi irreal. Los muros de piedra, testigos de siglos de intrigas y grandezas, parecían respirar un aire de tranquilidad forzada. El murmullo habitual del personal, el tintineo de las copas, las conversaciones ligeras que flotaban en el salón de dibujo real, todo contribuía a esa imagen pública de una realeza impecable casi de cuento de hadas. Era la maquinaria del poder, funcionando con su precisión pulcra y predecible, un faro de civilización que bajo la superficie ocultaba sus propias sombras. La princesa Catherine, con su habitual aplomo y esa gracia innata que desarma, conversaba ajena a que esa supuesta perfección estaba a punto de estallar, dejando una herida abierta en el corazón mismo de la monarquía. Porque la cosa es que si hay algo que a la gente le gusta más que la historia es el salseo, el chisme, y sobre todo el chisme en la historia. Lo que comenzó como una reunión sencilla en ese ambiente cuidadosamente orquestado donde cada detalle está milimetrado, se tornó tenso en un segundo. Imagínate la escena, el aire se corta, los susurros mueren y de repente una voz, la voz de Tom Parker B.S., el hijo de la reina Camilla, cruza una línea que nadie esperaba. Sé lo que estaréis pensando. ¿Tan grave pudo ser? Pues sí. Varios informantes testigos directos de aquella noche que marcó un antes y un después aseguraron que Tom fue oído alto y claro mofándose e insultando a Catherine, la princesa de Gales. Y no fue solo un comentario aislado, un resbalón de la lengua. Un testigo relató que persistió una y otra vez con una crueldad que no dejaba lugar a dudas. No era una broma, era acoso puro y duro. Un ataque directo calculado para meterse bajo su piel. Y Catherine, Catherine. Esa princesa triste que lleva el peso del mundo con una compostura que sobrepasa lo humano, siempre compuesta, no reaccionó. Se sentó en silencio manteniendo esa dignidad que paradójicamente hacía que los insultos fueran aún más discordantes, más hirientes. Era la public image versus private suffering en su máxima expresión, por fuera una estatua de porcelana, por dentro una guerra silenciosa. Pero la situación que ya rozaba el abismo estaba a punto de estallar sin previo aviso. Fue entonces cuando el príncipe William entró en la habitación. Él lo vio, todo, y al parecer se quedó congelado por un instante como si su mente intentara procesar la brutalidad de lo que sus ojos presenciaban. El salón se sumió en un silencio sepulcral tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. El personal se detuvo como estatuas. Los invitados incómodos desviaron la mirada fingiendo no darse cuenta, pero todo el mundo se dio cuenta. El aire se volvió espeso cargado de la humillación que flotaba en el ambiente. Y luego estalló la furia, una furia gélida controlada pero más afilada que cualquier espada forjada en la torre. Sin levantar la voz con una autoridad que no necesitaba gritar para imponerse, William dio un paso al frente y pronunció las palabras que resonarían en los pasillos del palacio durante días. Basta, te vas ahora. Un ultimátum, no una sugerencia. Tom intentó replicar balbucear, pero no importó. La decisión de William ya estaba tomada, grabada en piedra. Fuentes cercanas a la Casa Real afirman que Tom fue inmediatamente expulsado, escoltado fuera de la propiedad como un extraño, como un intruso deshonrado. No hubo encubrimientos ni maniobras para suavizar la situación, solo consecuencias crudas y directas. Un miembro del personal recordó vívidamente el momento. Fue como ver cómo toda la dinámica de la realeza cambiaba en segundos. William había dejado meridianamente claro que ese tipo de comportamiento, ese bullying descarado, no iba a ser tolerado bajo su mirada. Lo que había sido una noche normal en la jaula dorada de la realeza se convirtió en un escándalo palaciego, uno demasiado grande para esconderlo bajo el protocolo. Y las consecuencias no se detuvieron ahí. Porque mientras las paredes del palacio aún resonaban con la fuerza de esa confrontación, la reacción de Camilla lo convertiría en una verdadera crisis real, un salseo que marcaría un antes y un después. La escena fue como sacada de un drama de época con un giro moderno de salseo real que nadie esperaba. Cuando William pronunció esas palabras, basta. Te vas ahora, no hubo gritos ni aspavientos. Solo la fuerza de una voz cargada de una autoridad inquebrantable tan afilada como una espada real. Era el efecto idiomnotor de un futuro monarca, que en ese momento no era solo un príncipe, sino un esposo, un protector, un hombre cuya paciencia había llegado a su límite. Tom Parker B.S., ese sinvergüenza desgraciada manipuladora que había cruzado una línea inaceptable, intentó argumentar, balbucear excusas, pero no importó.
La decisión de William era irrevocable, grabada en piedra como las leyes más antiguas de la corona. Las fuentes del palacio que vivieron ese momento con el aliento contenido lo describieron como una demostración de resolución que nunca antes habían visto en él. Los ojos de William ni siquiera parpadearon, susurró un ayudante. Se quedó ahí como una roca. No era rabia, era una voluntad inquebrantable. En ese instante, William no solo estaba defendiendo a su princesa, triste a esa mujer que solo quería ser querida y que había soportado tanto en silencio. Estaba enviando un mensaje cristalino a toda la maquinaria gigantesca de la realeza. Habría consecuencias. No habría segundas oportunidades. No esta vez. Era como si de repente la historia que creíamos conocer, esa que siempre parecía escrita por los hilos invisibles del protocolo, tomara un giro inesperado dictado por la fuerza de un carácter. Tom Parker B.S., el problema para la corona, fue expulsado de inmediato, escoltado fuera de la propiedad como un intruso, no con ceremonia ni con el habitual protocolo diplomático que suaviza las fricciones reales, sino con un silencio cortante, una eficiencia brutal. No hubo intentos de encubrimiento ni comunicados de prensa para suavizar la situación, solo una cruda y auténtica demostración de poder y de límites. Fue como ver el castillo de naipes de la dinámica de la familia real venirse abajo en cuestión de segundos. William dejó meridianamente claro que el bullying, la humillación, especialmente a Catherine, no sería tolerado. Esta postura inflexible resonó en los pasillos, las paredes del palacio todavía eco del enfrentamiento. Los engranajes del poder se detuvieron y recalibraron. Las consecuencias fueron inmediatas y de gran alcance. William se negó rotundamente a discutir el asunto con Camilla o con su equipo, levantando un muro impenetrable. Esto está hecho fue su única y lapidaria respuesta, reiterada una y otra vez. ¿Os imagináis la tensión en el aire? Era una guerra silenciosa, un duelo de voluntades donde las palabras sobraban y la resolución de William cortaba el ambiente como un cuchillo. La relación entre William y Camilla, que siempre había sido silenciosa y educada ahora, hervía en una peligrosa confrontación no declarada. Su vínculo, incómodo desde el principio, se encendió en un incendio que ya no podía ser ignorado. Tras bambalinas, los círculos reales observaban flipando. La decisión de William, audaz y para algunos despiadada, rompió el delicado equilibrio de la cortesía real, pero para muchos ya era algo largamente esperado. Una fuente cercana comentó: William no titubeó. Era la diferencia entre un príncipe y un rey, entre el protocolo y el carácter. En línea la reacción fue rápida y feroz. Los seguidores de Catherine inundaron foros y redes sociales con mensajes que decían: por fin alguien defiende a Kate. William protege a su familia como un verdadero rey. Se formó un coro unánime que elevaba la figura del príncipe. Claro que sí, guapi, el público no es tonto y sabe cuándo alguien se planta. Mientras la reputación de William se disparaba como un cohete, la de Camilla y la de su hijo Tom Parker B.S. empezaban a desmoronarse en un caos total. La reina consorte, cegada por la humillación, intentaría recuperar el terreno perdido, pero el camino ya no era el mismo. Este era el inicio de un punto de inflexión, una herida que tardaría mucho en cicatrizar y que para la maquinaria del poder significaría una reescritura completa de sus reglas no escritas. El castillo de naipes de la apariencia perfecta de la monarquía estaba a punto de recibir otro golpe demoledor, y esta vez el drama no sería un mero chisme, sino un terremoto que sacudiría los cimientos más antiguos. La confrontación, ese salseo real que nadie vio venir, había terminado en la sala de estar, sí, pero la verdadera tormenta, la que se gestaba en las entrañas del palacio, apenas comenzaba al amanecer siguiente. Camilla estaba aturdida, cegada por la humillación. Su hijo Tom Parker B.S. había sido expulsado de su propia jaula dorada real, arrojado como un intruso deshonrado de un plumazo, sin previo aviso, sin paracaídas, solo pura y dura reacción real. La maquinaria del poder había actuado y a ella, la reina consorte, la había dejado en un estado de shock absoluto. Sé lo que estaréis pensando. ¿Cómo una mujer que había escalado hasta la cima de la realeza se veía ahora en tal desamparo? Dentro de los muros ancestrales y solemnes, Camilla se movió con la rapidez y la desesperación de alguien que lucha por recuperar un control que se le escurría entre los dedos. Imagínate la escena: una reina con todo su boato y su séquito de repente reducida a una princesa triste en su propio drama, implorando una oportunidad. Las fuentes susurran con ese tono de chisme que tanto gusta en la corte, que solicitó una reunión privada con William.
Algunos incluso afirman que se presentó en su residencia sin avisar, desafiando el protocolo que tanto había aprendido a dominar. Oh, no, 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 no. Bueno, sí lo hizo. Pero todo fue en vano. William se negó rotundamente a verla, no solo manteniéndose firme en su decisión, sino construyendo un muro de hielo a su alrededor, una barrera infranqueable. Para Camilla ese muro era el principio del fin de su cuidadosamente orquestada influencia a la grieta en su imagen pública que amenazaba con derrumbarlo todo. Una voz cercana al círculo íntimo de Camilla, que vivió ese salseo desde dentro, susurró con la melancolía de un cronista de tragedias. Parecía aturdida, no enojada, simplemente desconcertada, como si su mundo se hubiera volteado. Se dio cuenta de que no podía imponer su rango aquí, ni con William ni con Catherine. Era el choque brutal de la maquinaria contra el individuo, la humillación de una mujer que había invertido décadas en forjar su lugar. Durante años, Camilla había trabajado con una astucia admirable para infiltrarse en los engranajes de la maquinaria real, ganándose la aprobación pública paso a paso, construyendo alianzas discretas, ascendiendo lentamente de un pasado de escándalo a la cúspide de la realeza a ser reina consorte. Pero esa noche todo el castillo de naipes se había movido. Un solo arrebato imprudente de su hijo y las grietas que siempre acecharon bajo la superficie reaparecieron con una virulencia aterradora. Camilla no intentó negar lo sucedido. En un acto que para muchos fue desesperado, imploró comprensión, buscando esa empatía que ella misma en el pasado a menudo había negado a otros. Explicó con la voz quebrada por la tensión que Tom había estado bajo presión, que no quería decirlo de esa forma, que solo había sido descuidado con sus palabras. Pero William no compraba esa historia. Su respuesta fue un silencio helado que hablaba más alto que cualquier recriminación o sermón. Su elección estaba hecha inquebrantable, tallada en la misma piedra de la resolución de la que William estaba hecho. La tensión entre William y Camilla, esa guerra silenciosa que siempre había sido una corriente subterránea de incomodidad y recelo, ahora hervía a fuego lento en una confrontación peligrosa, aunque aún inexpresada. Su relación incómoda desde el principio y marcada por la sombra de Diana se encendió en un incendio que ya no podía ser ignorado, una herida abierta que se negaba a cerrar. Tras bambalinas, la influencia de Camilla comenzó a apagarse como una vela en medio de un huracán. El personal, que antes seguía sus directrices con obediencia, ahora se distanciaba susurrando a sus espaldas. Las conversaciones cesaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, dejando un vacío incómodo a su paso. Los susurros crecían alimentados por rumores de que ella había protegido a su hijo en el pasado, barriendo sus errores bajo la alfombra real. La frase "el hijo de Camilla ataca de nuevo" empezó a circular como un fenómeno viral entre los observadores reales en línea, una condena silenciosa pero efectiva. Pero Camilla no contraatacó públicamente, no emitió un comunicado oficial, no negó los informes. Para algunos, ese silencio parecía dignidad, una postura regia ante la adversidad. Pero para muchos otros, y aquí es donde la psicología de la historia se vuelve brutal, olía a culpa. Un ex ayudante comentó con la resignación de quien ha visto demasiado, sabía que el daño ya estaba hecho y esta vez ni todo el encanto del mundo podría arreglarlo. Lo peor es que el rey Charles, atrapado en su propio dilema, también se mantuvo en silencio sin saber qué bando tomar o quizás incapaz de hacerlo. Así Camilla quedó sola, su hijo deshonrado, su reputación sangrando y su relación con William pendiendo de un hilo. Y mientras ella luchaba desesperadamente por recuperar el control en esa jaula dorada que de repente se sentía tan vacía, Catherine permanecía calmada, silenciosa, inquebrantable. Pero dentro de su mundo, el daño, aunque invisible, ya estaba hecho. Mientras el palacio se sumergía en un frenesí de control de daños, con cada cortesano intentando apagar fuegos, Catherine, la princesa de Gales, hizo lo que siempre hace. Se mantuvo en silencio. Pero no te confundas, sé lo que estaréis pensando, no era el silencio de la debilidad, no el de una princesa triste que se encoge ante la adversidad. Era el silencio de un poder inmenso, de una dignidad tan arraigada que no necesitaba gritar para ser escuchada. Era su fortaleza más grande, su arma más afilada y en este tablero de ajedrez real, su movimiento más maestro. Como aquella vez que Marie Curie, en medio del escepticismo científico, dejó que sus experimentos hablaran por ella, no sus palabras. Fuentes cercanas a la familia, esas que ven más allá de las sonrisas forzadas y los apretones de manos públicos, revelaron que Catherine se sintió profundamente herida por el incidente. No solo por las palabras venenosas que le lanzaron, que ya es decir, sino por la persona de la que provenían, y lo que es aún más importante, por el hecho de que sucediera dentro de su propio hogar, el santuario de su familia, esa jaula dorada que por un momento se sintió como una celda de cristal. Para una mujer que ya estaba librando 100 batallas silenciosas contra una dolencia personal,
un sufrimiento privado que pocos conocían y que la maquinaria del poder intentaba mantener oculto, aquello no era solo cruel, era profundamente injusto. Una amiga íntima, la marquesa Sofía de Valois, relató que esa noche Catherine parecía pálida, no enfadada, sino simplemente cansada, como alguien que ya había agotado sus reservas emocionales librando guerras que nadie más veía. Pero la cosa es que Catherine nunca arremetió, no concedió entrevistas, no filtró historias a la prensa, ese salseo que tanto alimenta a los tabloides, no intentó defenderse en los medios. En lugar de eso, al día siguiente se presentó con su habitual sonrisa tranquila, la cabeza alta, caminando al lado de William como si nada hubiera pasado. Y ahí está el giro narrativo, lo que parecía inalterable, esa rutina real que se repetía día tras día, había cambiado para siempre en el subconsciente colectivo. El apoyo público para ella se disparó como nunca antes. La gente podía sentirlo, estaba bajo ataque y no parpadeó. Las redes sociales explotaron con hashtags como Stand with Kate, Protect the Princess y Not on her watch. Incluso los críticos que antes la tachaban de demasiado tranquila, demasiado perfecta, con ese aire de condescendencia tan propio de la corte, salieron en su defensa. Lo que hacía a Catherine diferente, lo que la convertía en un faro de civilización en medio de la tormenta, era su gracia bajo presión. Cada observador real sabe que Catherine no juega a los juegos del palacio. No alimenta el drama, no se involucra en el chisme, pero cuando la empujan al límite muestra una fuerza silenciosa que puede silenciar una sala entera, una cualidad que recuerda a la estoicidad de los grandes líderes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Incluso el personal del palacio, ese engranaje más pequeño pero vital de la maquinaria del poder, empezó a cambiar de lealtad. Una fuente del palacio, una vieja cortesana llamada Doña Elena, comentó en voz baja: es como si todos supieran quién era la verdadera reina esa semana, no por el título sino por la presencia. Camilla tendrá la corona, pero Catherine tiene el trono en los corazones. William se mantuvo fieramente a su lado, sí como el protector y futuro rey, pero Catherine no se escondió detrás de él. Se mantuvo erguida sin venganza, sin amargura, una princesa triste que había encontrado su voz en el silencio. Dejó que la verdad hablara por sí misma. No necesitaba atacar a Camilla, no necesitaba reaccionar a los susurros y las insinuaciones porque el público ya había elegido un bando. Y esta vez la eligieron a ella sin dudar. Detrás de su inmovilidad, de su aparente frialdad, había un mensaje más fuerte que cualquier titular de prensa o declaración oficial. No era solo una esposa real, era una reina en espera. Y mientras el mundo de Camilla se desmoronaba al castillo de naipes de su influencia, la corona de Catherine no hacía más que fortalecerse, consolidándose en los corazones de la gente. Cuando la crisis real comenzó a profundizarse como una herida que no dejaba de sangrar una figura, se encontró atrapada en el medio de todo, en el epicentro de un castillo de naipes que se venía abajo con una lentitud desesperante. El rey Charles. Él no había presenciado el enfrentamiento de primera mano, no había visto el salseo en vivo. Pero a la mañana siguiente los detalles le habían llegado, rápidos, directos, sin filtros, como dardos envenenados. El hijo de su esposa, Tom Parker B.S., había sido arrojado del palacio por su propio hijo, y no fue un malentendido, no, era guerra, una guerra silenciosa que había escalado a los pasillos más privados del poder. Detrás de los venerables muros del palacio, Charles intentó con la sabiduría que se espera de un monarca experimentado calmar las aguas. Se acercó primero a William, su heredero, esperando encontrar un punto intermedio, una solución diplomática a esta vorágine que amenazaba con devorar a la firma, pero el futuro rey no estaba interesado en negociaciones. William dejó claro con esa resolución gélida, que ya le conocíamos, que esto no era negociable. Una fuente del palacio, un anciano cortesano llamado Lord Edmund, relató: el rey no paraba de decir «vamos a hablar esto tranquilamente», con esa voz que usaba para apaciguar a los ministros, pero William no se movía. Le dijo a su padre: «faltó el respeto a mi esposa. Se acabó». Una sentencia tan fría como el hielo, tan rotunda como las campanas de Westminster. Luego vino la conversación más difícil con Camilla, y la cosa es que no fue bonito. Los informantes revelaron que Camilla estaba lívida tras bambalinas, furiosa como una tigresa acorralada. Se sentía cegada, humillada, no solo por William, sino por la maquinaria del poder que la había usado, y ahora parecía descartarla. Quería que Charles interviniera, que pusiera las cosas en su sitio, que arreglara este desastre que era a fin de cuentas su familia. Pero él no lo hizo. No pudo porque en el fondo esa es la psicología de la historia, sabía que William tenía razón. Fuentes cercanas al rey afirman que Charles admitió en privado su profunda decepción con el comportamiento de Tom Parker B.S., ese sinvergüenza, desgraciada, manipuladora. Pero públicamente no dijo nada.
Ningún comunicado, ningún comentario, solo un silencio frío que no pasó desapercibido, una ausencia de voz que en la corte es más ruidosa que cualquier grito. Un alto cortesano con el semblante cansado de quien ha visto demasiadas batallas palaciegas compartió su impresión. El rey parecía un hombre partido por la mitad. Por un lado, su esposa, la mujer por la que lo había sacrificado casi todo. Por el otro, su hijo y futura reina al pilar de la corona. Y se quedó justo en el medio sin hacer nada. Esa zona intermedia tuvo un coste muy alto. El respeto de William por su padre comenzó a fracturarse como un espejo golpeado por una verdad incómoda. Los dos hombres que una vez estuvieron unidos en el dolor tras la muerte de la reina Isabel ahora se encontraban en extremos opuestos de una línea moral infranqueable. Ya no se trataba de protocolo, se trataba de carácter, de lo que significa ser un líder incluso en la jaula dorada de la realeza. Incluso el personal del palacio, esos engranajes que mueven la maquinaria gigantesca sin hacer ruido, podía sentir el cambio. Las reuniones se volvieron más frías. El contacto visual desapareció reemplazado por miradas esquivas. Los horarios se reorganizaron para evitar superposiciones, creando una coreografía de evitación. El aire en el palacio se volvió denso de tensión como una niebla opresiva. Para Charles era una situación perder-perder. Defender a su esposa y arriesgar una guerra abierta con su heredero con el futuro de la monarquía. Defender a su hijo y su matrimonio se fracturaría de nuevo, quizás de forma irreparable. Así que hizo lo que los monarcas a menudo hacen cuando las cosas se ponen feas o cuando se sienten impotentes: desapareció. Las apariciones públicas se pospusieron repentinamente con excusas vagas. Una fiesta en el jardín, programada esa tradición tan británica de aparente normalidad, fue cancelada discretamente. El rey guardó silencio esperando que la tormenta pasara sin que él tuviera que elegir un bando, sin tener que mancharse las manos. Pero el silencio no es seguridad. Los medios de comunicación, siempre ávidos de chisme y drama, captaron la quietud rápidamente. Los titulares preguntaban con una punzada de cinismo: ¿dónde está el rey? Los observadores reales no veían a un líder, veían a un hombre evadiendo su responsabilidad, un rey ausente en el momento de mayor crisis. Y mientras Charles se desvanecía en el trasfondo, una guerra más oscura comenzó a tomar forma detrás de las puertas del palacio, porque lo que había comenzado como una confrontación aislada se estaba propagando como un incendio forestal, y nadie, ni siquiera el rey, estaba preparado para lo feo que se pondría a continuación. Después del escándalo, el palacio no solo se sentía tenso, sino envenenado. Imagínate ese lugar que ha sido un faro de civilización y conocimiento, donde cada muro guarda siglos de historia, ahora se sentía corroído desde dentro, como si un veneno invisible se hubiera infiltrado en sus antiguas piedras. Detrás de las puertas de madera pulida y los solemnes muros de piedra, algo fundamental había cambiado. La gente susurraba más, como si cada palabra fuera una conspiración, cada frase un secreto. Las sonrisas se volvieron más cortas, más forzadas, y la energía en el aire se sentía completamente apagada, como si una nube tóxica se hubiera posado sobre la maquinaria del poder, apagando su brillo. Sé lo que estaréis pensando: cómo un lugar tan icónico puede volverse tan oscuro tan rápido. El personal, ese engranaje silencioso pero vital que mantiene a flote la firma, comenzó a elegir bandos abiertamente, una guerra silenciosa que dividía a la familia real. Algunos, aferrados a la lealtad, se mantuvieron leales a Camilla, insistiendo en que su hijo Tom Parker B.S., ese sinvergüenza, desgraciada manipuladora, simplemente había cometido un error de juventud, un desliz perdonable. Otros, sin embargo, se posicionaron firmemente con William y Catherine, declarando que ya era suficiente, que la humillación había llegado a su límite. El resultado fue una red de divisiones que se extendía por cada rincón del palacio, una verdadera jaula dorada que se convertía en un campo de batalla. Un ex cortesano, Lord Rafael, con la voz cargada de la amargura de la experiencia, lo describió como caminar por un campo minado: no sabías con quién hablar, qué decir, ni quién estaba escuchando tras cada puerta. De repente, cada conversación se sentía como una prueba, cada mirada tenía un peso, cada silencio encerraba un significado oculto. Era puro salseo, pero con consecuencias reales. Y entonces llegaron los rumores como una plaga, esparciéndose por los pasillos con la velocidad de la pólvora. Viejas historias sobre Tom Parker B.S., que la corona había sepultado con esmero y silencio durante años, comenzaron a resurgir como fantasmas del pasado. Afirmaciones de comentarios inapropiados en cenas privadas, de groserías al personal, especialmente a aquellos que no eran de cuna noble, de que Camilla lo había protegido en el pasado, barriendo sus errores bajo la alfombra real con la
complicidad de la maquinaria. Nada probado claro, pero el timing era demasiado perfecto para ignorarlo, una ironía que no pasó desapercibida para los observadores reales. Este no fue su primer arrebato, dijo en voz baja un ayudante del palacio que había visto de todo. La gente simplemente no hablaba de ello antes. Ahora todo el mundo está hablando. Incluso los altos funcionarios comenzaron a perder la confianza, esa cualidad tan frágil en los círculos de poder. Las salas que una vez albergaron un liderazgo unido ahora se sentían como campos de batalla donde las estrategias se trazaban con desconfianza. Las reuniones estaban tensas, cargadas de un aire denso. Los aliados de Camilla, antes intocables y con gran poder de influencia, de repente eran excluidos de las decisiones de planificación, marginados sutilmente. Y aquellos vistos apoyando a Catherine, que creen promovidos elevados empoderados, sin un solo memorándum oficial, solo la señal silenciosa de un cambio en el equilibrio de poder. No hubo un memorándum oficial, no, pero todo el mundo lo sintió. El equilibrio de poder estaba cambiando, deslizándose silenciosamente como arena entre los dedos. La influencia de Camilla, que alguna vez fue sutil pero fuerte ahora, se estaba encogiendo como un globo al que se le escapa el aire. La gente se distanciaba de ella evitando el contacto visual, susurrando la palabra responsabilidad como una condena. Oh, no, 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 no. Bueno, sí, el salseo se volvía serio. Mientras tanto, la gracia tranquila de Catherine se había convertido en un punto de unión, un faro en medio de la toxicidad. Su calma, su dignidad, su silencio ante la humillación pública. Todo eso le ganó un respeto de maneras que ningún discurso, por grandilocuente que fuera, podría haber logrado. El contraste era innegable, una mujer permanecía silenciosa pero fuerte, con una autoridad que no necesitaba títulos, la otra rodeada de escándalo y aislamiento. Y el personal no era el único que tomaba partido. Los medios de comunicación, siempre al acecho de un buen chisme real, comenzaron a rondar rápidamente como buitres sobre una presa. Porque lo que sucedía dentro de los muros del palacio, esa guerra silenciosa, estaba a punto de explotar en el exterior, llevándose consigo la poca paz que aún quedaba en la jaula dorada. Y el mundo estaba a punto de flipar con lo que vería. La cosa es que los muros del palacio, por muy ancestrales y secretos que fueran, solo podían contener la verdad hasta cierto punto. Imagínate, esas paredes que han sido testigos de intrigas y amores prohibidos, de decisiones que cambiaron reinos. Se rumorea que hay ecos de risas y llantos en sus galerías, y entonces, ¡boom!, la historia explotó. Antes del amanecer, los tabloides ya la llevaban en sus portadas, pero al mediodía ya no era solo la prensa británica sedienta de salseo. Estaba en todas partes. El escándalo se había vuelto global, un fenómeno viral que trascendía fronteras como la peste negra en su tiempo sin control. Los titulares impactaron con fuerza brutal, cada palabra un golpe. Hijo de Camilla deshonrado en evento real. Príncipe William defiende a Kate tras insulto vicioso. Brecha real, futuro rey marca una línea en la arena. Los medios olieron sangre, ese aroma inconfundible de chisme y drama, y fueron implacables. Incluso los periódicos más conservadores, esos que suelen ser cuidadosos con los chismes reales y los manejan con guante de seda, no pudieron ignorarlo. Había demasiadas fuentes, demasiado drama, demasiado fuego para intentar contenerlo. La historia ya no era solo una pelea familiar entre los muros de una jaula dorada. Se trataba de lealtad, poder y protección, esos temas universales que la gente ama y consume con voracidad, porque en el fondo todos nos vemos reflejados en esos dramas. Los reporteros inundaron las redes sociales rastreando cada momento del evento con una obsesión casi enfermiza. Los testigos oculares salieron a la luz dispuestos a contar su versión. Los lectores de labios diseccionaron las imágenes buscando la verdad en cada gesto, en cada palabra no pronunciada. Los comentaristas especularon sin pudor sobre cada mirada, cada susurro, cada sonrisa fría en los días posteriores al incidente. Y lo que surgió del caos del hervidero de chisme fue cristalino. William era un héroe, un protector. Catherine, esa princesa triste pero fuerte, una reina en ciernes que manejaba la situación con una gracia inquebrantable. Y Camilla, una problema, una figura cuya imagen pública se desmoronaba. Los informantes reales, esos engranajes de la maquinaria del poder que operan en las sombras, intentaron el control de daños en silencio, sutilmente, con comunicados velados y fuentes anónimas. Esperaban que la historia muriera en 1 o 2 días, que el salseo se diluyera en el inmenso mar de noticias, pero no fue así, porque se había tocado algo más profundo. El público se lo había tomado personalmente. La gente no solo leía los titulares, reaccionaba con emoción, pasión, lealtad.
Para muchos esto no era solo drama palaciego, se trataba de lo correcto y lo incorrecto de principios universales. La decisión de William de expulsar al hijo de Camilla no fue vista como precipitada, como un arrebato de un príncipe caprichoso, fue vista como justa, como una sentencia necesaria. Un marido defendiendo a su esposa, un futuro rey, mostrando fuerza y carácter. Un tuit viral rezaba con una contundencia que lo petó: William es más como Diana cada día. Protege, actúa, no juega a los juegos del palacio. Y luego estaba Catherine. Los medios no podían dejar de elogiarla, su figura se alzaba con una fuerza silenciosa. Un medio la llamó el trueno silencioso de la monarquía, una metáfora que captaba su esencia. Otro dijo: si la gracia tuviera un rostro sería el de Kate Middleton. Foto tras foto de ella aparecieron sonriendo educadamente en eventos públicos, caminando erguida junto a William sin reconocer nunca la tormenta que rugía a su alrededor. Y ese silencio, esa calma en medio del caos, solo la hizo más poderosa. Un comentarista lo resumió mejor: mientras otros juegan al ajedrez en la oscuridad de la intriga palaciega, Catherine simplemente aparece y gana corazones. Mientras tanto, el bando de Camilla tropezaba en las sombras en una especie de desconcierto, sin comunicado, sin disculpa, ni siquiera un atisbo de remordimiento. Su silencio, que una vez fue usado para mantener el misterio y la imagen pública controlada, ahora parecía cobardía, una retirada. Y entonces vino el cambio brutal. El público dio la espalda, viejas heridas se reabrieron como si la historia se repitiera. La gente recordó el pasado, el escándalo que marcó la vida de Diana, la controversia que siempre rodeó a Camilla. Internet se inundó de comparaciones. Fotos lado a lado de Diana protegiendo a sus hijos y Catherine manteniéndose erguida frente a la adversidad, emparejadas con imágenes de Camilla evadiendo la controversia. Los hashtags se dispararon con furia: number, stand with Kate, number, protect the princess, number, not our queen. Y por primera vez en mucho tiempo, la narrativa real no estaba controlada por las ruedas de prensa o los informantes del palacio. Estaba controlada por el pueblo, por la gente de a pie. Los aliados de Camilla guardaron silencio como si la vergüenza los hubiera amordazado. Sus defensores desaparecieron de los debates públicos. Incluso las voces amigas de la realeza en los programas matutinos dudaron antes de decir algo. Un comentarista admitió en vivo con una honestidad inusual: es difícil defender a alguien que ni siquiera hablará por sí misma o pedirá perdón. El escándalo ya no solo se cubría, era poseído por el público, se había convertido en su propia historia. Y su mensaje era claro: apoyamos a Catherine. No solo porque es la futura reina, sino porque representa el tipo de mujer que el público respeta: fuerte, calmada, graciosa, incluso cuando es atacada desde dentro de la propia jaula dorada real. Y mientras la tormenta mediática alcanzaba su punto álgido, algo notable sucedió. La gente intervino y no retrocedieron. Eso era el verdadero salseo de la historia. La familia real siempre ha existido detrás de puertas custodiadas por títulos, protegida por siglos de protocolo, una verdadera jaula dorada para sus habitantes, envuelta en ese velo de misterio que tanto fascina. Pero esta vez ese muro se rompió y en el centro de todas las miradas, firme y resplandeciente, estaba Catherine. Silenciosa sí, pero más fuerte que nunca. Sé lo que estaréis pensando: ¿cómo es posible que el silencio sea tan potente, tan efectivo? Pues en este caso lo petó. Empezó de forma sutil, como un murmullo en el viento apenas audible. Solo unas pocas palabras en línea esparcidas por la inmensidad digital: dejad a Kate en paz. Se merece algo mejor. Ha cargado con esta familia sobre sus hombros, pero al final de la semana esas palabras se convirtieron en un movimiento imparable, un coro que resonaba más allá de las fronteras. Allá donde miraras, en cualquier pantalla, en cualquier conversación, era Catherine. Reels de Instagram cortos y adictivos, mostrando sus reverencias llenas de gracia. Clips de ella consolando a niños durante apariciones públicas con esa empatía que la conecta directamente con la gente. Viejas entrevistas donde su aplomo y calidez destacaban incluso entonces, revelando que su esencia siempre fue la misma. El hashtag #StandWithKate ya no era solo una etiqueta digital, era un grito de guerra, un faro de civilización que iluminaba la lealtad, un símbolo de justicia. Figuras públicas de todo el mundo, no solo de la Commonwealth, comenzaron a pronunciarse: periodistas, celebridades, incluso ex ayudantes del palacio, esos engranajes que conocen los entresijos de la maquinaria del poder desde dentro. Una biógrafa real, Ladrá. Clara Menéndez, una autoridad en la realeza, escribió con una contundencia inusual: Catherine es el corazón latente del futuro de la monarquía.
Cualquiera que intente sacudirla merece las consecuencias. Incluso los críticos que una vez la llamaron demasiado tranquila, demasiado perfecta, con ese aire de condescendencia tan propio de la corte, ahora admitían con cierta vergüenza haberla subestimado. Porque en medio del caos del salseo más grande que la realeza había vivido en décadas, Catherine no parpadeó, y el mundo lo notó flipando con su fortaleza y su gracia bajo presión. La reacción popular no se quedó solo en las redes, se lanzaron peticiones exigiendo que Tom Parker BS fuera permanentemente vetado de los eventos reales. Miles de personas firmaron demostrando que el público no solo observaba, sino que tenía el poder para exigir cambios. Las secciones de comentarios de noticias y publicaciones se llenaron de amor por Catherine, un torrente de mensajes de apoyo y un desprecio palpable por el silencio de Camilla. Un usuario con una claridad brutal y sin pelos en la lengua escribió: "No se puede comprar la clase. Catherine la tiene. Camilla no". Fuera de las puertas del palacio, donde la historia se sentía más viva que nunca, la gente se reunió de forma espontánea. Dejaron flores, notas escritas a mano, pequeñas ofrendas de cariño. Algunas decían con una calidez que traspasaba el papel: "Te vemos, Catherine. Mantente fuerte, nuestra reina en espera". El amor que se le profesaba no era una actuación, no era una estrategia de relaciones públicas, era personal, genuino. Para muchos, Catherine representaba a la mujer que veían en su hermana, su madre, su amiga, amable, leal, fuerte en el silencio y profundamente humana. Y a diferencia de otros en la firma, ella nunca necesitó una máquina de relaciones públicas para brillar. Su fuerza habló por sí misma, demostrando que la verdadera influencia no siempre se ejerce con la voz más alta. Mientras tanto, dentro del palacio, el peso del apoyo público comenzó a inclinar la balanza de poder de forma irreversible. La influencia de Camilla, que alguna vez operó en las sombras con una sutileza maestra, ahora estaba siendo eclipsada abiertamente, brutalmente, y ella lo sabía, sintiendo la herida de esa pérdida. Una fuente interna del palacio, el señor Arthur, un mayordomo de larga trayectoria, susurró con la melancolía de un vaticinador: Camilla pensó que su silencio la protegería, que la resguardaría de la tormenta, pero todo lo que hizo fue dar a la gente más espacio para hablar y no se contuvieron. El palacio se había dividido en dos bandos irreconciliables, pero el pueblo estaba unido y habían tomado su decisión con una claridad pasmosa. Eligieron a la mujer que se mantuvo con dignidad a pesar de todo, a la mujer que no contraatacó con palabras o escándalos, sino con gracia y entereza, a la mujer que conservó su corona no en su cabeza, sino en cómo se portaba y cómo se mostraba ante el mundo. Catherine no tuvo que hablar, porque esta vez la nación habló por ella, y el mensaje fue fuerte, claro e imposible de ignorar. Mientras el palacio continuaba ardiendo bajo la presión pública, con cada chisme real echando más leña al fuego, había una voz notablemente ausente, una ausencia que resonaba como un trueno, la de la reina Camilla. Ni una palabra, ni un gesto, ni siquiera una línea de un informante del palacio. Ese engranaje tan crucial de la maquinaria del poder, defendiendo a su hijo o reconociendo lo sucedido. Solo silencio. Al principio, algunos creyeron que era un movimiento estratégico, una jugada maestra en el tablero de ajedrez real. Sé lo que estaréis pensando: dejar que la tormenta pasara, no echar leña al fuego, no alimentar el salseo con más declaraciones. Pero pasaron los días lentos como el plomo, luego una semana y nada. Y ese silencio que antes parecía calculador y digno comenzó a sentirse menos como control y más como cobardía. Muy bonito, sí señor, pero no convencía a nadie. Los informantes de la corte, esas voces anónimas que ven los entresijos del poder, revelaron que a puerta cerrada Camilla estaba lívida, furiosa, como una fiera acorralada. No solo con William, sino con la prensa, con los ayudantes del palacio, que habían filtrado la historia, e incluso, según un miembro del personal llamado Anna, con la propia Catherine. Se sentía emboscada, cegada, como si la firma la hubiera traicionado. Un ayudante dijo que ella cree, con la amargura de la traición, que la firma sacrificó a su hijo Tom Parker BS, ese sinvergüenza, desgraciada manipuladora, y a ella con él para calmar las aguas de la opinión pública. Pero al público, ¿qué creéis? Ya no le importaba el drama detrás de escena. Querían respuestas, querían responsabilidad, querían ver que la justicia, incluso la real, se hiciera. Y la negativa de Camilla a hablar solo empeoró las cosas. Su silencio fue visto como arrogancia, no como gracia, una demostración de soberbia que contrastaba brutalmente con la humildad de Catherine. Un experto real, la historiadora Dra. Laura Vidal dijo en el aire con una franqueza inusual: no está protegiendo a su hijo, está protegiendo su imagen y francamente está fracasando en ambas. Es el karma en acción. En los espacios de las redes sociales la presión se intensificó hasta volverse ensordecedora.
¿Dónde está Camilla? Comenzó a ser trending topic global, un clamor popular. Los comentarios inundaron las páginas oficiales de Clarence House, las redes vibraban con indignación. ¿Por qué la reina guarda silencio cuando una mujer fue acosada en su propia casa? El silencio de Camilla dice mucho, y nada de eso es bueno. Incluso sus leales seguidores, aquellos que la habían defendido contra viento y marea durante décadas, comenzaron a alejarse sintiendo el hedor de la hipocresía. No hubo declaraciones de sus defensores habituales, ni entrevistas compasivas en la televisión, ni un solo intento de explicar o incluso mostrar remordimiento. Su hijo había sido exiliado, su influencia se estaba escurriendo entre los dedos y su reputación se disparaba en espiral hacia el abismo. Y cuanto más permanecía en silencio, más gente comenzaba a preguntarse con una punzada de dolor histórico. ¿Era esta la persona que siempre fue? Esta es la verdadera cara de la reina. La gente recordó el pasado, la historia, el escándalo que había definido gran parte de la vida de Camilla, el papel que desempeñó en el dolor de la princesa Diana, esa princesa triste, cuyo legado era más fuerte que nunca. Viejos clips fueron republicados, fotos resurgieron de los archivos. Titulares de hace décadas fueron arrastrados de vuelta al centro de atención, recordándole al mundo una y otra vez su historia oscura. La pregunta resonaba más fuerte cada día como un eco persistente en los pasillos de la opinión pública. ¿Se puede confiar verdaderamente en la reina Camilla con la corona? ¿Es digna de esa jaula dorada que tanto anheló? Incluso dentro del palacio, los susurros se volvieron más oscuros, cargados de un fatalismo que presagiaba un final. Su personal estaba tenso al límite de la resistencia. Los consejeros evitaban la confrontación directa caminando sobre cáscaras de huevo. Pero había un cambio, un lento y constante retiro de su esquina de su influencia. El aire a su alrededor, una vez lleno de control silencioso, ahora se sentía aislado como si la reina estuviera rodeada por un desierto invisible. Un alto informante, Sir Julian, confesó con voz grave: «Es como si estuviera en una isla ahora, nadie va a rescatarla». Y Catherine, esa niña rota que encontró su fuerza en la quietud, nunca dijo una palabra. No lo necesitaba. El silencio de Camilla dijo lo suficiente por ambas por toda una era, pero mientras Camilla intentaba desaparecer en el trasfondo, el resto de la familia real se enfrentaba a una tormenta aún mayor, porque lo que sucedió esa noche no solo rompió relaciones, reescribió el futuro, y la monarquía nunca volverá a ser la misma. Cuando el polvo finalmente comenzó a asentarse, ese que se levanta tras los grandes salseos y dramas de la realeza, el panorama que quedó fue cristalino innegable. La dinámica del poder dentro del palacio había cambiado para siempre. Tom Parker Bies, ese problema que una vez fue casualmente incluido en los espacios reales con esa impunidad que solo el linaje otorga, había sido permanentemente vetado de los eventos de la realeza. Según múltiples fuentes de alto nivel, esas que ven los entresijos de la maquinaria del poder, no habría reingreso, ningún arco de redención, ningún escudo real para él. Estaba acabado. Y esa decisión, que resonaría como un trueno en los pasillos, no vino de Charles, vino de William. El mensaje fue alto y claro, grabado a fuego en los muros del palacio envenenado: si atacas a Catherine, si te atreves a tocar a esa princesa triste pero fuerte, no solo pierdes tu invitación, no solo te conviertes en un paria social, pierdes tu lugar en la monarquía, en la firma misma. El rey Charles, según los informes, aceptó a regañadientes con esa melancolía propia de quien ve cómo el castillo de naipes que ha intentado mantener en pie comienza a ceder. Aquellos cercanos a él dicen que Charles sabía con la amargura de la psicología de la historia que tenía que proteger el futuro de la corona, incluso si eso significaba trazar una línea dura contra el hijo de su propia esposa. Pero al hacerlo cambió en la firma algo profundo e irreversible. El agarre de Charles se aflojó como si el peso de la corona se volviera demasiado pesado para sus manos. En contraste, la influencia de William se disparó alzándose como un faro de civilización en medio de la niebla. Los ayudantes del palacio, estrategas y cortesanos de toda la vida, esos engranajes fundamentales de la maquinaria gigantesca, comenzaron a dirigir silenciosamente su atención, su lealtad hacia los príncipes de Gales. Sus decisiones comenzaron a tener más peso, sus opiniones más importancia. Su presencia, la de William y Catherine, comenzó a mandar más respeto, un respeto ganado a pulso, no por herencia. Y Catherine, flipando con el giro del destino, ya no era solo vista como la esposa de William. Se convirtió, con su gracia inquebrantable y su silencio lleno de fuerza, en el símbolo de todo aquello en lo que la monarquía esperaba sobrevivir: dignidad, fuerza y confianza pública. La gente ya no la llamaba Kate, la llamaban reina en espera, un título no oficial, pero con un peso moral inmenso. A lo largo de la Commonwealth, el cambio se sintió un eco que resonaba en cada rincón del mundo.
En Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la cobertura de noticias enmarcó la historia de la misma manera, con una claridad que lo petó. Catherine se mantuvo erguida frente a la adversidad. Camilla guardó silencio, un silencio que ya no inspiraba misterio sino dudas. William tomó las riendas, demostrando un liderazgo que la gente anhelaba. Un comentarista con la sabiduría de quien sabe leer las mareas del poder lo resumió de forma lapidaria. Esto no fue solo una disputa familiar ni un simple chisme real, fue un momento sísmico en el poder real. Un cambio en tiempo real en quién lidera esta monarquía y quién está perdiendo el control. Incluso detrás de las puertas del palacio, el futuro estaba siendo reescrito hoja por hoja sin que nadie lo dijera en voz alta. Los miembros del personal, se dice, cambiaron sus líneas de reporte, redirigiendo su lealtad de forma sutil pero efectiva. Algunos, previamente bajo la influencia de Camilla, fueron reasignados discretamente en un movimiento que parecía una purga silenciosa. Los presupuestos cambiaron, las agendas fueron rediseñadas, todo para reflejar la nueva dinámica de poder. Y Camilla. Ella permaneció presente en los eventos oficiales, sí, pero visiblemente disminuida, una sombra de lo que fue. Su sonrisa era tensa, sus palabras ensayadas, cada movimiento una actuación forzada. Y cada vez que aparecía junto a Charles, la prensa hacía zoom buscando grietas en esa fachada de normalidad, porque incluso si la corona todavía reposa sobre su cabeza, el pueblo se la había quitado en sus corazones. Esa es la cruel psicología del poder y la imagen pública. Y Catherine. Ella no pidió una pelea, no la buscó, pero la atravesó con el coraje tranquilo de una reina, con esa dignidad silenciosa que la hacía brillar. El público lo vio, el palacio lo sintió. Y William lo sabía con una certeza que iba más allá de cualquier duda. El mensaje que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva no podía ser más claro: la monarquía avanza. Y avanza con Catherine. Camilla puede llevar la corona hoy, pero el futuro pertenece a alguien más. Una confrontación expuso las grietas, esas heridas abiertas en la jaula dorada de la realeza. Y una mujer silenciosa, una princesa triste que solo quería ser querida, emergió más fuerte que nunca, respaldada por una nación que eligió la dignidad sobre el drama, el carácter sobre el protocolo. La firma no solo cambió de poder, eligió un futuro. Y ese futuro ahora camina junto a William, lista para llevar la corona, para escribir su propio legado en la historia. Y así, amigos, cerramos este capítulo de la historia. Una historia que nos enseña que el poder no solo reside en una corona, sino en la dignidad de quien la lleva, y que el silencio a veces es la voz más fuerte en la maquinaria del poder. Porque si algo nos demostró Catherine es que no basta con parecer real, sino que hay que serlo de verdad, incluso cuando la jaula dorada se siente más como una prisión. Reflexionar sobre su vida. Y la de Camilla no se trata de redimir a nadie, más bien su historia nos invita a mirar con un ojo crítico esos rincones de la historia donde la imagen pública y el sufrimiento privado chocan con una fuerza brutal. Una herida que, aunque se cierre, siempre dejará una cicatriz.